Sergei se echó con todo su peso contra la pesada puerta de hierro del portal. El amortiguador chirrió, ofreciendo resistencia, pero cedió. El paquete de comida golpeó con un ruido sordo el marco, el pan de molde se chafó y se deslizó hacia las latas de conserva. El reloj marcaba la 1:30 de la noche. Su turno en el almacén había terminado hacía una hora, pero el autobús de cercanía se había atascado en un atasco en el cruce, donde los operarios de la carretera, como siempre inoportunos, habían decidido cambiar el asfalto. Le zumbaban las piernas, como si estuvieran llenas de plomo, y le dolía la zona lumbar con un dolor sordo y familiar después de muchas horas descargando camiones. Le golpeó en la nariz un olor a humedad, orina de gato y tabaco barato, el aroma invariable de su portal. Empezó a subir, contando los pasos para no pensar en el cansancio. Pero ya en el segundo piso se detuvo, sin llegar a levantar el pie al siguiente escalón. Oyó una voz. Femenina, entrecortada, dolorosamente familiar. Olga. Hablaba rápido, ahogándose con las palabras, casi susurrando, pero en el silencio resonante del portal nocturno, cada palabra rebotaba en las paredes como una pelota. No, ahora no, no puedo ahora. Ya te lo dije, más tarde. Dame tiempo. Sergei dejó de respirar. La sangre le martilleaba en las sienes. La vieja barandilla de madera crujió traidoramente y la voz de arriba se interrumpió al instante. El silencio cubrió la escalera con una manta pesada y algodonosa en la que se ahogaban incluso los sonidos de la calle. Lentamente, tratando de no hacer ruido, siguió subiendo. El paquete en sus manos crujía traidoramente, pareciendo ensordecedoramente fuerte. El rellano entre el segundo y el tercer piso estaba vacío. La bombilla parpadeaba, a punto de fundirse. En esta luz desigual, Sergei solo notó una sombra que se deslizaba por la pared esconchada, alta, masculina, angulosa. Unos pasos rápidos, casi corriendo, se alejaban hacia arriba, saltando escalones. Sergei escuchó, estirando el cuello. La puerta se cerró de golpe un piso más arriba, donde vivían los Sokolov. Luego, un agudo ruido metálico de la cerradura. Levantó la cabeza, mirando en la penumbra del tramo superior. Nadie. Solo el polvo que se asentaba en el haz de luz. Olga estaba de pie junto a su puerta, presionando la espalda contra la tapicería de cuero artificial. El teléfono estaba apretado convulsivamente contra su oreja, los dedos blancos. Al ver a su marido, se estremeció como si la hubieran golpeado, y rápidamente apartó la mirada hacia el conducto de basura. Sí, lo entiendo, Marin. Mañana nos llamamos y lo solucionamos todo, dijo al teléfono con una voz antinaturalmente sonora, e inmediatamente metió el teléfono en el bolsillo de su albornoz de felpa. Sergei superó los últimos escalones y se detuvo a un paso de ella. ¿Podía oler su miedo, o solo le parecía a él? ¿Quién llama tan tarde? Su voz sonó ronca. Marina. Sokolova. Otra vez con sus eternos problemas, Olga le arrebató apresuradamente el paquete de comida de las manos, dándose la vuelta hacia la puerta para no encontrarse con su mirada. La llave en su mano temblaba, arañando la cerradura. ¿Y tú por qué llegas tan tarde? Ya me estaba empezando a preocupar. Había atascos. Están arreglando el puente, miró su nuca, un mechón de pelo suelto. ¿Y tú qué haces aquí? ¿En el portal en Albornoz, y además de noche? He salido a tirar la basura. El cubo está lleno, huele. Finalmente, consiguió abrir la cerradura, abrió la puerta y entró rápidamente en el calor salvador del piso. Sergei se detuvo en el umbral. Lentamente miró alrededor del rellano. La trampilla del conducto de basura estaba en el rellano. Pero no hubo ningún sonido cuando subió. Y Marina, por lo que él sabía, nunca llamaba tan tarde, tenía un horario estricto y 2 hijos. Entró en el piso, cerró la puerta de golpe con ambas cerraduras, la superior y la inferior. El chasquido de los cerrojos sonó como una sentencia. En la cocina ya hervía el agua de la tetera. Olga estaba de pie junto a la cocina, dándole la espalda. El albornoz le quedaba descuidado, el cinturón torcido, el pelo revuelto, como si hubiera estado corriendo o luchando con alguien. No miró a su marido cuando entró, hizo sonar la vajilla deliberadamente fuerte, sacando tazas, haciendo tintinear las cucharas. Sus movimientos eran bruscos, agitados. ¿No estabas durmiendo?, preguntó Sergei, quitándose la pesada chaqueta. La percha crujió bajo su peso. No podía dormir.
Me ha dado una migraña, ni siquiera las pastillas me ayudan. Él asintió en silencio, entró en el baño. Abrió el agua fría, se salpicó la cara, tratando de quitarse el cansancio y la pegajosa sensación de ansiedad. Se miró en el espejo. En el espejo le miraba un desconocido cansado. El rostro gris, terroso, los ojos rojos por la falta de sueño, profundas arrugas alrededor de la boca. 42 años, pero aparenta 50 y tantos. El trabajo, los nervios, la eterna falta de dinero le estaban succionando la vida gota a gota, dejando solo la cáscara. Cuando regresó a la cocina, secándose la cara con una toalla, Olga ya estaba sentada a la mesa. Abrazando la taza caliente con ambas manos, miraba por la ventana oscura, donde solo se reflejaba la cocina. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la cerámica. ¿Y qué quería Marina? Sergei se sentó enfrente, dejándose caer pesadamente en la silla. Tonterías, agitó la mano sin mirarle. Se ha peleado con alguien en el trabajo, le ha dado un ataque de histeria. ¿Ya conoces a Marina? ¿De noche? ¿Un ataque de histeria? Si es así, ¿por qué no ha bajado a verte? Olga se encogió de hombros, como si ahuyentara a una mosca molesta. Últimamente tiene insomnio. Hormonas, supongo. ¿Quién sabe? Sergei bebió el té lentamente, a pequeños sorbos, quemándose los labios con el agua hirviendo. El té no tenía sabor. Olga apartaba la mirada cada vez que él intentaba cruzarla con la suya. Sus pupilas estaban dilatadas y sus dedos temblaban apenas perceptiblemente, la ondulación en la superficie del té en su taza delataba este temblor. Hace 15 años no hacía eso. Hace 15 años miraba directamente, reía abiertamente, echando la cabeza hacia atrás. Se entendían sin palabras. Ahora algo había cambiado, se había roto en la base misma. ¿Pero cuándo exactamente? No podía recordar un día concreto. Como si el tiempo, como un ácido, hubiera corroído lentamente la frontera entre el entonces y el ahora, y se hubiera despertado con una mujer ajena y reservada en la misma mesa. Me voy a dormir. Olga se levantó bruscamente, golpeando la taza contra el fondo del fregadero. Mañana hay que levantarse temprano. Él asintió. Ella salió de la cocina, tratando de no hacer ruido. La puerta del dormitorio se cerró silenciosamente, pero con decisión. Sergio terminó su té, mirando la silla vacía de enfrente. Luego se levantó y volvió a salir al rellano. La luz ya se había apagado, pero la luna llena se filtraba a través de la sucia ventana, llena de moscas, entre los pisos, inundando el suelo de hormigón con un brillo pálido y mortecino. Se acercó a donde estaba el conducto del basurero. Al lado, tirados en el suelo, había 2 cigarrillos. Recién fumados, aún olían a tabaco quemado. Se agachó y levantó uno. Un cigarrillo fino, con cápsula de mentol. El filtro estaba manchado de carmín, de un rosa chillón. Dado que Olga nunca usaba, prefería los tonos suaves, pastel o el cacao de labios. Y, bueno, es que ni siquiera fumaba. Era alérgica al humo del tabaco. Al menos, eso había creído él durante 15 años. Sergio hizo girar la colilla entre los dedos, sintiendo un frío extraño en su interior, la tiró por el conducto y volvió al piso. En el dormitorio hacía bochorno. Se acostó al lado de su mujer, procurando no hacer rechinar los muelles. Olga estaba de lado, dándole la espalda, tapada hasta la cabeza con la colcha. Respiraba de forma regular, profunda. Demasiado regular para alguien que se había acostado hacía 5 minutos. Era una respiración fingida. Cerró los ojos, pero no podía dormir. En su cabeza daban vueltas fragmentos de frases, el portazo de arriba, el carmín en el filtro. La mañana empezó con el sonido estridente del despertador, taladrándole el cerebro. Sergio se levantó el primero, abriendo los párpados con dificultad. Se vistió, abrochándose mecánicamente los botones de la camisa, se tomó un café soluble de pie. Sin siquiera saborearlo. Olga apareció en la cocina cuando él ya se estaba atando los cordones en el recibidor. ¿Llegas tarde hoy?, preguntó, sirviéndose un vaso de agua de la jarra. Su voz sonaba ronca. Como siempre. Sobre las 8, si no se retrasan los camiones. Ella asintió, bebió un sorbo. A la luz de la mañana se veía aún peor. La piel pálida, casi transparente, con unas ojeras oscuras bajo los ojos, como moratones. ¿Por qué no vas al médico?, le propuso Sergio, mirándola fijamente a la cara.
Tienes mala cara, Olga. De verdad. Estoy cansada, sin más. Primavera, falta de vitaminas. Ya se me pasará. Él salió, bajó las escaleras, sintiendo en la espalda la mirada de ella a través de la puerta cerrada. En el piso de arriba, la puerta del piso de los Sokolov estaba entreabierta. De allí salía olor a café recién hecho, tostadas y una voz femenina, Marina, la mujer de Pavel, que contaba algo con mucha expresividad. No se entendían las palabras, pero la entonación era alegre, vivaz. Ni rastro de la histeria de la noche. Sergio bajó y salió a la calle, donde hacía frío. El día de trabajo se hacía eterno, como de goma. Un sinfín de documentos, llamadas a los conductores, broncas con los proveedores, albaranes equivocados. Revisaba montones de papeles de los socios, comprobaba importes, cotejaba referencias y códigos. Una rutina en la que podía esconderse de sus pensamientos. Pero en una de las carpetas encontró un albarán de la empresa donde trabajaba Olga. Una pequeña empresa mayorista que vendía productos de limpieza, con la que no trabajaban a menudo, una vez al trimestre. Sergio abrió el documento, repasó las columnas con la mirada. Un momento. Las sumas no cuadraban. Un error en el tercer decimal, el IVA mal calculado. Una nimiedad que se podía pasar por alto en una revisión rápida. Pero Olga. Olga era una maniática. Era puntillosa hasta la exasperación, revisaba cada línea 3 veces, se enorgullecía de que no se le escapara ni una. Dejó el albarán a un lado, se frotó el puente de la nariz. Volvió a sus asuntos. Pero la idea no lo abandonaba, le carcomía la conciencia. Olga no se equivoca. Nunca. ¿O se equivoca ahora? En la hora de la comida no pudo más y la llamó. Los tonos tardaron en sonar, lentos. Ella no cogió el teléfono enseguida, a la quinta o sexta llamada. Sí. Su voz era apagada, lenta, como si acabara de despertarse o estuviera en trance. ¿Estás en el trabajo?, preguntó él, intentando hablar con naturalidad. Claro. ¿Dónde voy a estar si no? Solo quería comprobarlo. Es que tienes una voz rara. Se hizo una pausa. En el teléfono había silencio, ningún sonido de oficina. Ni llamadas, ni tecleos. Solo su respiración pesada. Sergio, estoy hasta arriba de trabajo, es el cierre del trimestre. Ya hablamos esta noche, ¿vale? Colgó sin esperar respuesta. Los tonos cortos le resonaron en los oídos. Guardó lentamente el teléfono en el bolsillo, volvió a su mesa. El albarán con el error estaba encima de una hoja blanca. Lo cogió, se lo acercó a los ojos. La firma de abajo. La letra de Olga, ese rizo inconfundible en la O mayúscula. Pero la firma en sí parecía temblorosa, descuidada, la presión del bolígrafo era tan fuerte que el papel casi se rompía. Como si la hubiera puesto con mucha prisa o en estado de pánico. Fotografió el documento con el teléfono. No sabía por qué. Simplemente por instinto. Quería guardar una prueba, aunque aún no sabía de qué delito. Por la noche volvió a casa justo a las 8. Olga estaba en el dormitorio, sentada en el borde de la cama, apretando el teléfono en las manos. Al ver a su marido en la puerta, se sobresaltó, apagó rápidamente la pantalla y dejó el aparato boca abajo a su lado. ¿Qué tal el día?, preguntó Sergio. Bien. Muy cansada, siguió la respuesta estándar, como un contestador automático. Él fue a la cocina, sacó una olla de la nevera, calentó la sopa de ayer. Olga salió detrás, se sentó a la mesa, apoyando la mejilla en la mano. Lo miraba comer, pero su mirada estaba desenfocada, dirigida a través de él. ¿Por qué no dices nada?, preguntó de repente, y su voz tembló. Yo también estoy cansado. Ha sido un día duro. Ella asintió, se levantó. Se acercó a la ventana. Se puso de espaldas a la habitación, cruzando los brazos sobre el pecho, como protegiéndose de algo. Sergio, si me surgiera la oportunidad, bueno, de cambiar de trabajo. Radicalmente. ¿Te importaría? La cuchara se detuvo a medio camino de su boca. Él levantó la cabeza. ¿Qué trabajo? ¿De qué estás hablando? Aún no lo sé con certeza. Hay algunas opciones. Solo por preguntar. Siempre has dicho que allí te gustaba todo. El equipo, el sueldo, la cercanía a casa. Olga se giró lentamente.
A la luz eléctrica, su rostro parecía una máscara. Me gustaba. Antes. Pero todo cambia. No dijo nada más. Salió de la cocina, se encerró en el baño. Al poco rato, el agua empezó a correr tras la puerta, ahogando todos los sonidos del piso. Sergio terminó la sopa mecánicamente, lavó el plato. El teléfono de Olga seguía sobre la mesa con la pantalla hacia abajo. Un rectángulo negro sobre el mantel floreado. La pantalla estaba apagada. Sergio lo miró, su mano se extendió sola hacia él. El corazón le latió más rápido. Pero se detuvo a 1 milímetro de la carcasa. Se lo pensó mejor. No debía. Era esa frontera que no se podía cruzar si quería conservar lo que quedaba de confianza. Pero la idea se le clavó en el cerebro como una astilla afilada que iba a supurar. Esa noche volvió a dormir muy poco. Estaba tumbado boca arriba, mirando el techo encalado, donde bailaban las sombras de las farolas. Olga respiraba a su lado, tranquila, serena, acompasada. Giró la cabeza con cuidado, observó su perfil en la penumbra. Los rasgos familiares le parecían ajenos. Estaba allí, a un palmo de distancia, pero le parecía tan lejana, como si entre ellos se hubiera abierto un abismo insondable. En su memoria aparecían fragmentos de un puzzle que no encajaba, colillas con carmín, una sombra en la escalera, un susurro asustado al teléfono, un albarán con una firma temblorosa. Algo iba catastróficamente mal. Lo sentía en la piel, en cada célula nerviosa, como un animal siente la llegada de un terremoto. Pero la lógica patinaba, no podía entender qué estaba pasando exactamente. Al día siguiente no pudo trabajar. Mandó todo al carajo y se fue antes. Volvió a casa a las 6:30, librándose del atasco por los pelos. Olga le había escrito por el mensajero que llegaría a las 8. Subió las escaleras en silencio, como un ladrón. En el piso de arriba reinaba el silencio, y la puerta del Sokolov estaba bien cerrada. Desde dentro llegaban voces apagadas. Pavel y Marina. Una conversación tranquila, quizá la televisión encendida. Sergio siguió hasta su casa. Abrió la puerta. El piso lo recibió con vacío y silencio. El aire estaba viciado. Entró en el dormitorio sin desvestirse, se sentó en el borde de la cama. Cogió el teléfono, comprobó los mensajes. Vacío. Y entonces oyó un sonido. Un ligero crujido, apenas perceptible en el rellano. Pasos. Irregulares, arrastrando los pies. Salió al pasillo, entreabrió la puerta de entrada. Olga subía las escaleras. Iba despacio, con dificultad, agarrándose a la barandilla, como si cada paso le costara una barbaridad. Al ver a su marido en la puerta, se quedó paralizada. En su rostro se reflejó un instante de miedo, que fue sustituido de inmediato por una máscara de cansancio. ¿Ya estás en casa? Su voz sonaba extrañamente aguda, con un toque de sorpresa fingida. Me he librado antes. ¿Y tú? Dijiste que llegarías a las 8. Pues eso, que me he librado antes también. Que me han dejado salir porque el jefe se ha ido. Se coló de lado en el piso, intentando no rozarle. Se quitó el abrigo, le costó mucho enganchar la trabilla en el perchero. Le temblaban las manos, los dedos no le obedecían. ¿Todo bien?, preguntó Sergio, observando sus intentos. Sí. Es que hace frío en la calle, me he quedado helada. Entró rápidamente en la cocina, se sirvió agua del filtro, se la bebió de un trago, derramando un poco en la barbilla. Él estaba de pie en la puerta, apoyado en el marco, y la miraba con una mirada intensa. Olga. ¿Qué? Dejó el vaso de golpe. ¿Me lo dirás si te pasa algo? ¿Si tienes problemas? Ella se giró lentamente. Lo miró con una mirada larga, escrutadora, en la que se adivinaba melancolía y algo más. ¿Desesperación? ¿De qué hablas, Sergio? Nada. Solo preguntaba. Ella asintió bruscamente y se volvió hacia la ventana. La noche transcurrió en un silencio opresivo que atronaba en los oídos. Olga estaba sentada frente al televisor, mirando fijamente a un punto, aunque en la pantalla pasaban imágenes de algún programa de entrevistas. Sergio intentaba leer las noticias en el teléfono, pero las letras no formaban palabras, el significado se le escapaba. A las 11 de la noche, el silencio se rompió con el sonido del teléfono. Un sonido brusco, exigente, que los hizo sobresaltar a ambos.
Un número desconocido. Sin nombre, solo números. Cogió el teléfono lentamente, se lo acercó al oído. Sí. Una pausa. Larga, llena de ruido estático. Y luego una voz, masculina, grave, desconocida. Distorsionada, como si hablaran a través de un pañuelo o de un programa. Tu mujer no es quien parece. Cuídate, tío. Tono de llamada. Cortos, implacables. Sergio bajó el teléfono, mirando la pantalla apagada, donde aparecía el mensaje llamada finalizada. El número no se había identificado. Intentó pulsar rellamar, una voz femenina mecánica le informó de que el abonado no estaba disponible. Olga se giró desde el sofá. En sus ojos se reflejaba un miedo que ya no podía ocultar. ¿Quién era? Preguntó casi en un susurro. No sé. Se han equivocado de número. Serán cobradores, supongo. Ella asintió, creyendo demasiado rápido esa mentira, y volvió a contemplar el televisor. Sergio apretó el teléfono en su mano con tanta fuerza que la carcasa crujió. El corazón le latía con fuerza, de forma irregular, golpeando contra sus costillas. Tu mujer no es quien parece. Levantó la vista y miró a Olga. Estaba sentada inmóvil, recta como una vela, con los ojos fijos en la pantalla parpadeante. Pero él veía que no miraba allí. Miraba al vacío, a la negrura que ya se había filtrado en su piso. Y en ese vacío veía algo que él aún no percibía. Sergio se despertó con el sonido de una puerta que se cerraba de golpe. Olga ya se había ido. Miró el reloj, las 7 de la mañana. Nunca se iba tan pronto. Se levantó, se vistió, salió del piso. En el rellano olía a humo de cigarrillo. Fresco, apenas disipado. Miró el conducto de la basura. Junto a él había 3 colillas. Sergio salió a la calle, caminó hacia la parada del autobús. La tienda de la esquina ya estaba abierta, de las puertas salían personas con bolsas. Entró, compró pan y leche, estaba en la cola cuando oyó una voz familiar. ¿Sergio? ¡Qué casualidad! Era Marina. La mujer de Pavel, amiga de Olga. Delgada, con el pelo corto y rubio, del que asomaban canas. Sonreía, pero la sonrisa no era sincera. Hola, asintió él. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo está Olga? Bien. Solo que trabaja mucho. Marina inclinó la cabeza, estudiando su rostro. Sí, ya lo sé. Siempre ha sido una adicta al trabajo. Una pausa. Por cierto, Pavel me ha dicho que la ve a menudo en el rellano. A altas horas de la noche. Dice que sale a fumar. Sergio frunció el ceño. Olga no fuma. ¿De verdad? Marina arqueó las cejas. Qué raro. Pavel juraría que la ha visto. ¿Será que ha empezado por el estrés? Pagó en la caja, cogió la bolsa. Vale, me tengo que ir. Dale recuerdos a Olga. Salió de la tienda, dejando tras de sí una ligera estela de perfume. Sergio se quedó allí de pie, apretando el pan en sus manos. Pablo vio a Olga a última hora de la tarde. En el portal. Pagó, salió a la calle. El autobús llegó en 5 minutos, se sentó junto a la ventana, mirando las grises casas tras el cristal. El trabajo empezó con una reunión. El jefe de departamento repartía tareas, Sergio escuchaba a medias, asintiendo en los momentos oportunos. Luego volvió a su sitio, abrió el correo. Entre los mensajes había uno de un socio, de nuevo documentos de la empresa de Olga. Abrió el archivo adjunto. Un albarán de entrega de material de oficina. Una cantidad pequeña, 32.000. La firma abajo, Olga Kozlova. Pero el sello estaba torcido, como si lo hubieran puesto con prisas. Y la fecha, el día de ayer. Olga ayer se fue pronto del trabajo. Ella misma lo dijo. Sergio amplió la imagen, miró con atención. La firma parecía correcta. Pero algo no encajaba. Demasiado recta, demasiado pulcra. Cerró el documento, se recostó en el respaldo de la silla. ¿Acaso se está volviendo loco? El teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de Olga. Esta noche llegaré tarde. No me esperes para cenar. Él respondió. Vale. Un punto al final. Antes nunca ponía un punto en los mensajes. Pero ahora algo había cambiado.
A la hora de comer bajó al comedor, cogió sopa y un segundo plato, se sentó junto a la ventana. En la mesa de al lado hablaban dos de contabilidad. Mujeres de unos 50 años, ambas centradas en carnes, a ambas les encantaba cotillear. ¿Has oído lo de Marina Sokolova? Una se inclinó hacia la otra, bajando la voz. ¿Qué? Pablo la ha cambiado por una tía. Marina me lo dijo ayer. Estaba hecha un mar de lágrimas. Anda ya. Si él siempre ha sido así. Un mujeriego. Eso está claro. Pero dicen que la tía está casada. Y vive en su mismo edificio. Sergio se quedó paralizado con la cuchara en la boca. Las mujeres seguían charlando, pero él ya no escuchaba. Le zumbaban los oídos. Casada. En su edificio. Terminó de comer la sopa, sin sentir el sabor. Volvió al despacho, se sentó a la mesa, se quedó mirando la pantalla. Las letras se volvían borrosas ante sus ojos. Olga fuma en el portal a última hora de la noche. Pablo la ve allí. Marina sabe del romance de su marido con una mujer casada de su edificio. Todo encajaba en una imagen que no quería ver. Por la tarde salió del trabajo justo a las 6. El autobús lo llevó a casa en 20 minutos. Subió las escaleras, abrió la puerta del piso. Vacío. Olga le había escrito que llegaría tarde. Entró en el dormitorio, se sentó en el borde de la cama. Miró la mesilla de noche de Olga. Allí estaba un neceser, medio abierto. Extendió la mano, miró dentro. Pintalabios, rímel, polvos. Y otro pintalabios más, llamativo, en un estuche negro. Lo sacó, lo abrió. El color coincidía con el de las colillas. Sergio lo volvió a meter. Se levantó, salió del dormitorio. Fue a la cocina, se sirvió agua, se la bebió de un trago. Ella fuma. Se ve con alguien en el portal a última hora de la noche. Apretó la taza en su mano. A las 7:30 la luz de unos faros golpeó la ventana. Sergio se acercó, miró. Abajo, en la entrada del edificio, se detuvo un coche. Del coche salió Olga. Detrás, Pablo Sokolov. Estaban de pie uno junto al otro, hablando. Pablo decía algo, gesticulaba. Olga asentía, sonreía. Luego él la abrazó por los hombros, con suavidad, como amigos. Ella no se apartó. Sergio se apartó de la ventana. Le faltaba el aire. Fue al pasillo, se puso la chaqueta, salió del piso. Bajó las escaleras en silencio, se detuvo junto a la puerta del portal. Olga y Pablo seguían de pie junto al coche. Pablo abrió el maletero, sacó un paquete de allí, se lo tendió a ella. Ella lo cogió, miró dentro, volvió a sonreír. Sergio empujó la puerta, salió a la calle. Ellos se volvieron. Sergio. Olga dio un paso hacia él, apretando el paquete contra su pecho. ¿Ya estás en casa? ¿Cómo ves? Pablo se acercó, le tendió la mano. Hola, vecino. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Sergio le estrechó la mano, sin apartar la mirada de Olga. ¿Qué es eso? Señaló el paquete. Nada, una tontería. Pablo me ha ayudado con la entrega. Tenía un pedido, pero el mensajero no llegó. Él me lo ha traído. Ya veo. Pablo sonrió, le dio una palmada a Sergio en el hombro. Bueno, me voy. Marina me estará esperando. Voy a aparcar y me voy a casa. Hasta luego, Olga. Se subió al coche, arrancó el motor, se fue a buscar un sitio libre. Sergio lo miró alejarse. Vamos a casa, Olga se dirigió al portal. Él la siguió. En el piso, Olga fue directamente al dormitorio, cerró la puerta. Él oyó cómo trasteaba con el paquete, como algo crujía. Luego la puerta se abrió, ella salió con las manos vacías. ¿Vas a cenar?, preguntó ella. No. Ella asintió, fue a la cocina. Él se quedó en el pasillo, mirándola alejarse. La tarde transcurrió en silencio. Luego Olga se sentó frente al portátil, escribiendo algo. Sergio estaba tumbado en el sofá, mirando al techo. A las 11 ella cerró el portátil, se levantó. Me voy a dormir. Buenas noches. Ella se detuvo en la puerta del dormitorio, se volvió. Sergio, ¿por qué estás tan enfadado? No estoy enfadado. Entonces,
¿Por qué te has pasado toda la tarde callado? Él se levantó sobre un codo, la miró. ¿Y de qué iba a hablar? Ella suspiró, movió la cabeza. Como quieras. La puerta se cerró. Él se volvió a tumbar, cerró los ojos. En mitad de la noche llamaron a la puerta. Sergio se incorporó de golpe, aguzó el oído. La llamada se repitió, suave, cautelosa. Se levantó, se acercó a la puerta, miró por la mirilla. Pablo Sokolov. En chándal y camiseta, descalzo. Sergio abrió la puerta. ¿Qué pasa? Perdona que venga tan tarde. ¿No tendrás sal? Se nos ha acabado y la tienda ya está cerrada. Sergio guardó silencio, estudiando su rostro. Pablo sonreía, pero la sonrisa era forzada. Espera un minuto. Fue a la cocina, cogió un paquete de sal, volvió. Se lo tendió a Pablo. Gracias. Me has salvado. Pablo cogió el paquete, se detuvo en la puerta. Oye, ¿está Olga en casa? Sí. ¿Para qué la quieres? ¿Necesitas las instrucciones de la sal? Nada, quería preguntarle una cosa del trabajo. Bueno, mañana nos vemos. Se dio la vuelta, se fue a su casa. Sergio cerró la puerta, se apoyó en ella con la espalda. Sal a la 1 de la noche. Una pregunta sobre Olga. Fue al dormitorio. Olga estaba tumbada de lado, dándole la espalda. Respiraba con regularidad. Él se tumbó a su lado, sin desvestirse. Por la mañana ella se fue antes que él. Se despertó a las 7:30, ella ya no estaba. En la mesa de la cocina había una nota. Me he ido antes. Besos. Arrugó la nota, la tiró a la basura. En el trabajo el día se hacía eterno. Documentos, llamadas, reuniones. Hacía todo de forma automática, sus pensamientos estaban lejos. A las 3 de la tarde, llegó una notificación del banco. Una operación de 18.000. Una joyería. Se recostó en la silla. 18.000. Olga nunca gastaba esas cantidades sin avisar. Sacó el teléfono y le escribió. ¿Has comprado algo? La respuesta llegó 10 minutos después. Sí, un regalo para mamá por su cumpleaños. Se me olvidó contártelo. El cumpleaños de la madre de Olga es dentro de 3 meses. Sergei guardó el teléfono. Le temblaban las manos. Por la noche, volvió a casa a las 7. Olga estaba en la cocina, preparando la cena. Al verlo, sonrió. Hola. ¿Qué tal el día? Normal. Entró en el dormitorio. El bolso de Olga estaba sobre la cama, abierto. Se detuvo y lo miró. Dentro se veían las llaves, la cartera, el neceser. Y algo brillante. Se acercó y miró dentro. Una pulsera. De plata, fina. En la parte interior estaban grabadas unas letras. P. Sergei cogió la pulsera y la giró entre sus manos. Nueva. ¿Será este el regalo para mamá? Sergei, la cena está lista. Oyó la voz de Olga desde la cocina. Volvió a dejar la pulsera y salió del dormitorio. En la mesa, comieron en silencio. Olga intentó varias veces entablar conversación, pero él respondía con monosílabos. Al final, ella se rindió, terminó de comer y se fue al baño. Sergei se quedó en la cocina, mirando por la ventana. En la calle había oscurecido y las farolas se encendían una tras otra. El teléfono vibró. Un número desconocido. Sergei contestó. Una pausa. Luego una voz, la misma que la vez anterior. Masculina, grave. Tu mujer está metida en un lío. Si no la paras, te arrepentirás. ¿Quién es? ¿En qué lío está metida? ¿Cómo puedo pararla? ¿Y qué quieren ustedes? Pitidos. Sergei apretó el teléfono y trató de volver a llamar. Número no disponible. Olga salió del baño y se detuvo en la puerta de la cocina. ¿Con quién hablabas? Se han equivocado de número, supongo. Ella entró en el dormitorio. Él se quedó en la cocina, mirando el teléfono que tenía en la mano. Tu mujer está metida en un lío. Se levantó y entró en el dormitorio. Olga estaba sentada en la cama, peinándose delante del espejo. Él se detuvo en la puerta. Olga. Necesito preguntarte algo.
Ella dejó el cepillo y se giró. Te escucho. ¿Qué tienes con Pavel Sokolov? Ella se quedó paralizada. Su rostro palideció. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Me has oído? Ella se levantó y se acercó a él. Sergei, no tengo nada con Pavel. Solo somos vecinos. A veces me ayuda con las entregas, eso es todo. Entonces, ¿de dónde sacaste la pulsera con la letra P? Ella se estremeció y apartó la mirada. Es un regalo de un compañero. Se llama Pavel también. Una coincidencia. ¿Qué compañero? Pedro. Pedro Ivanovich, de contabilidad. No tienes ningún Pedro Ivanovich en contabilidad. Ella retrocedió. ¿Cómo lo sabes? Lo sé, sin más. Olga se cubrió la cara con las manos y sus hombros temblaron. Él pensó que estaba llorando, pero cuando bajó las manos, sus ojos estaban secos. Sergei, estás loco. Ves cosas que no existen. ¿Por qué no vas al médico? Él se acercó a ella. No estoy loco. Veo cómo me mientes cada día. Veo cómo te encuentras con él en el portal por las noches. Veo cómo te abraza junto al coche. No me abrazó. Fue un abrazo amistoso. ¿Amistoso? ¿Una mujer casada y un hombre casado abrazándose en la calle es amistoso? Olga retrocedió hasta la cama y se sentó. No tengo nada que decirte. Piensa lo que quieras. Él se dio la vuelta, salió del dormitorio y cerró la puerta de golpe. Se tumbó en el sofá del salón y cerró los ojos. El corazón le latía con fuerza y le palpitaban las sienes. No durmió en toda la noche. La mañana comenzó con silencio. Sergei estaba tumbado en el sofá, mirando al techo. Tras la pared, se oía a Olga preparándose para ir a trabajar. Pasos, el roce de la ropa, el sonido de la puerta cerrándose. Se levantó cuando oyó la puerta principal cerrarse de golpe. Entró en el dormitorio. La cama sin hacer, en la almohada quedaba la marca de su cabeza. Se acercó a la mesilla de noche y abrió el cajón superior. Dentro había documentos, recibos viejos, blísteres de pastillas. El teléfono de Olga estaba cargándose. Se lo había olvidado. Sergei cogió el teléfono y lo desbloqueó. No había cambiado la contraseña, la fecha de su boda. Abrió los mensajes y revisó la lista de contactos. Pavel estaba el primero, el último mensaje era de la noche anterior. Mañana a las 8. Como siempre. Respuesta de Olga. Bien. Estaré. Sergei siguió mirando. La correspondencia se prolongaba desde hacía varios meses. Frases cortas, acuerdos sobre encuentros, emoticonos. Nada explícito, pero suficiente para entenderlo. Volvió a dejar el teléfono y salió del dormitorio. El corazón le latía con regularidad, casi con calma. Como si algo dentro de él ya hubiera tomado una decisión y la razón solo estuviera poniéndose al día. En el trabajo no podía concentrarse. Los documentos se le nublaban ante los ojos, sus compañeros le hablaban, pero no oía las palabras. A la hora de comer salió a la calle, dio una vuelta a la manzana y compró un café en una máquina expendedora. Lo bebió lentamente, quemándose los labios. A las 3 de la tarde recibió una llamada de un número desconocido. Contestó, esperando oír la misma voz. Pero era una mujer. ¿Sergei Kozlov? Sí. Llamo de la policía. Tenemos preguntas sobre la empresa Optorg, donde trabaja su esposa. ¿Podría venir? Se quedó paralizado. ¿Qué ha pasado? Sospechas de fraude documental. Estamos realizando una investigación. Necesitamos que declare. ¿Cuándo? Mañana a las 10 de la mañana. Le enviaré la dirección por mensaje. Ella colgó. Sergei bajó el teléfono y miró la pantalla. Un minuto después, recibió un mensaje con la dirección. Volvió al despacho y se sentó a la mesa. Fraude. Esas facturas con errores. Todo encajaba. Por la noche no fue directamente a casa. Se sentó en un café frente al trabajo, bebió su tercera taza de café y miró por la ventana. En la calle estaba oscureciendo y la gente se apresuraba a hacer sus cosas. Pensaba en lo que le diría a Olga. Pero las palabras no se formaban. A las 7:30 salió del café y se dirigió a casa. Subió las escaleras lentamente y se detuvo frente a su puerta.
No se oía ningún sonido procedente del piso. Abrió la puerta. Vacío. No había luz. Sergei entró y encendió la luz del pasillo. Entró en el dormitorio y se sentó en el borde de la cama. Las 8 de la tarde. Mañana a las 8. Como siempre. Se levantó, salió del piso y subió al piso de arriba. Se detuvo frente a la puerta del Sokolov y escuchó. Dentro sonaba música, suave. Apagada. No se oían voces. Sergei volvió a bajar, salió a la calle. Se quedó de pie junto al portal y encendió un cigarrillo. El humo le quemaba los pulmones y le daba vueltas la cabeza. El coche llegó en 10 minutos. Negro, conocido. Pablo al volante. Aparcó frente al portal, salió, miró alrededor. Sergio estaba en la sombra, Pablo no lo vio. Pablo entró en el portal. Sergio apagó el cigarrillo y lo siguió. En la escalera oyó voces. De hombre y de mujer. Pablo y Olga. Estaban en penumbra. ¿Estás segura?, preguntó Pablo. Sí. Marina no sale del trabajo hasta las 11. ¿Y él? ¿Qué pasa con él? Estoy en tu piso. Sergio se quedó helado. Pues vamos, entonces. Pablo cogió a Olga de la mano. La puerta se cerró de golpe. Sergio se quedó allí plantado. Cerró los puños. Se le cortó la respiración. Subió detrás de ellos. Se detuvo frente a la puerta del Sokolov, puso la mano en el pomo. Estaba frío. Lo apretó, empujó. La puerta estaba cerrada. Llamó. Una vez. 2. Silencio. Luego oyó pasos desde dentro. La puerta se entreabrió y Pablo asomó la cabeza. Al ver a Sergio, palideció. ¿Sergio? ¿Qué pasa? Sergio tiró de la puerta y se abrió de golpe. En el pasillo había luz y se oía música del salón. ¿Dónde está? La voz de Sergio era baja, casi tranquila. ¿Quién? No te hagas el tonto. Pablo retrocedió otro paso. A ver, vamos a hablar como personas civilizadas. Sergio pasó a su lado y entró en el salón. Olga estaba sentada en el sofá, con una copa de vino en la mano. Al verlo, se levantó de un salto. La copa se le cayó de las manos y el vino se derramó por el suelo. Sergio, te lo puedo explicar. Él se detuvo en medio de la habitación, mirándola. Ella estaba descalza, con el pelo suelto y la blusa desabrochada por los 2 primeros botones. Te escucho atentamente. Ella dio un paso hacia él, extendió la mano. Solo estábamos hablando. Vine a ver a Marina, pero no estaba, y... ¿Pero qué estás diciendo? Pablo estaba detrás de Sergio. A ver, tío, no te pongas así. Somos adultos, podemos hablarlo. Sergio se giró. Cierra el pico. Pablo levantó las manos. Tranquilo. No quería que pasara esto. Simplemente surgió. ¿Qué surgió? Sergio dio un paso hacia él. Ibas caminando, tropezaste y caíste encima de ella. Olga lo agarró del brazo. Sergio, por favor, no hagas nada. Vámonos de aquí, hablemos en casa. Él le soltó la mano de un tirón, la empujó. Ella cayó al sofá. ¿Cuánto? Miraba a Pablo. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Pablo no decía nada, apartaba la mirada. Contesta, capullo. Bueno, unos meses. Sergio no se contuvo y le dio un rodillazo en la entrepierna. Pablo se encogió de dolor. ¿Estás loco?, gritó Olga, y se abalanzó sobre Pablo. Podrías saberlo. Sergio los miraba. Olga estaba sentada en el suelo junto a Pablo, abrazándolo. Pablo gemía. ¿Te fastidia que no vayáis a tener tiempo de haceros amiguitos mientras su mujer no está en casa? Sergio se giró hacia la puerta. No pasa nada, lo superaréis. Salió del piso, bajó al suyo. Se apoyó de espaldas a la puerta, cerró los ojos. Le temblaban las manos. Entró en el dormitorio y empezó a sacar las cosas de Olga del armario. Ropa, zapatos, cosméticos. Lo metía todo en bolsas, sin mirar. Trabajaba rápido, mecánicamente. Media hora después llamaron a la puerta. Abrió. Olga estaba en el umbral, con los ojos rojos y el rímel corrido por las mejillas.
Sergio, déjame entrar. No, no te voy a dejar. Por favor. Necesito recoger mis cosas. Él sacó 3 bolsas y las puso a sus pies. Aquí tienes tus cosas. Ella miró las bolsas, luego lo miró a él. ¿Me estás echando de casa? ¡Qué lista eres! Este piso también es mío. ¿De dónde sacas eso? Nunca ha sido tuyo. Ella dio un paso adelante, pero él le cortó el paso. Tengo derecho a vivir aquí. Hemos estado casados 15 años. No tienes derecho, este piso es de mi madre. Pero no puedes echarme así como así. Voy a ir a juicio. Él se inclinó hacia ella, la miró a los ojos. Ve. No dejes de ir. Olga retrocedió, cogió las bolsas. Te vas a arrepentir, cabrón. Ya me arrepiento. Pero de otra cosa. Ella se dio la vuelta y se fue. Él la miró alejarse, luego cerró la puerta y echó los 2 cerrojos. Se tumbó en el sofá, cerró los ojos. Silencio. Por primera vez en muchos meses, había un silencio de verdad en el piso. Por la mañana lo despertó el timbre. Se levantó, se acercó y miró por la mirilla. 2 hombres de uniforme. Abrió. ¿Sergio Kozlov? Sí. Policía. Necesitamos hacerle algunas preguntas sobre su esposa, Olga Kozlova. Él asintió y los hizo pasar. Se sentaron en la cocina. Uno sacó una libreta, el otro miraba a Sergio con atención. ¿Cuándo vio a su esposa por última vez? Ayer por la noche. ¿Dónde? En casa del vecino. Pablo Sokolov. Y luego la eché. Los policías se miraron. ¿Sabe que Olga Kozlova está siendo investigada por fraude documental? Me llamaron ayer. Me dijeron que tenía que ir a declarar. ¿Estaba al tanto de sus actividades? No. ¿No ha notado nada sospechoso últimamente? Sergio guardó silencio. Luego asintió. Sí. Facturas con errores. Firmas raras. Yo trabajo en logística, he visto documentos de su empresa. El policía estaba escribiendo. El otro seguía mirando a Sergio. ¿Sabe de la relación de su esposa con Pablo Sokolov? Sí. Me enteré ayer. ¿Cómo? Visualmente. El policía asintió. Pablo Sokolov también figura en la causa. Se le investiga por complicidad. Lo detuvieron esta mañana. Sergio levantó la cabeza. ¿Y a mí por qué me cuenta esto? Estamos buscando a Olga Kozlova. ¿Sabe dónde puede estar? No lo sé, no la he visto desde que se fue. Los policías se levantaron. Si se pone en contacto con usted, avísenos. Aquí tiene el número. Uno le tendió una tarjeta. Sergio la cogió, asintió. Se fueron. Él se quedó en la cocina, mirando la tarjeta en su mano. Fraude. Complicidad. Pablo detenido. Tiró la tarjeta a la basura, se levantó y fue al dormitorio. Se tumbó en la cama, cerró los ojos. Sonó el teléfono. Un número desconocido. Descolgó. Sí. ¿Sergio? La voz de Olga, entrecortada. Necesito ayuda. Señora, se ha equivocado de número. Por favor, escúchame. Me está buscando la policía. No sé qué hacer. Señora, tiene que entregarse. Pero yo no tengo la culpa. Pablo lo planeó todo. Me ha utilizado. Sergio sonrió con ironía. Señora, deje de hacer teatro. Sergio, te digo la verdad. Me obligó a firmar documentos, decía que era legal. Yo no lo sabía. Señora, no vuelva a llamar aquí. Colgó y bloqueó el número. Dejó el teléfono en la mesilla de noche y se dio la vuelta. Por la ventana entraba la luz del sol. Era el primer día de una nueva vida. Sin ella. Un mes después, Sergei firmó los últimos papeles en la notaría. El divorcio se tramitó rápido, Olga no se presentó a la vista, la representó un abogado. No había muchos bienes en disputa. Tampoco hijos en común. Salió del bufete y se fue al trabajo. La vida seguía, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. En el trabajo le llamó el director. Sergei entró en el despacho y se sentó enfrente.
Kozlov, tengo una propuesta, dijo el director, reclinándose en el respaldo de la silla. Vamos a abrir una sucursal en la provincia. Necesitamos a alguien de confianza para el puesto de dirección. El sueldo es más alto y hay vivienda de empresa. ¿Te interesa? Sergei asintió. ¿Cuándo empiezo? En 2 semanas. Mañana tramitamos los documentos. Salió del despacho y volvió al suyo. Se sentó a la mesa y miró por la ventana. Una sucursal en la provincia. Un sitio nuevo, gente nueva. Una vida nueva. Por la noche llegó a casa y empezó a hacer las maletas. No tenía mucho, ropa, documentos, algunos libros. Todo lo demás podía dejarlo o tirarlo. Llamaron a la puerta. Abrió. En el umbral estaba Marina Sokolova. Delgada, con los ojos enrojecidos, el pelo despeinado. ¿Puedo pasar? Él se echó a un lado. Ella entró en la cocina y se sentó a la mesa. ¿Te vas? Sí. ¿A dónde? A la provincia. Un traslado por trabajo. Ella asintió, mirando a la mesa. A Pavel le han condenado a 3 años. Condicional. Por fraude y falsificación de documentos. Sergei se sirvió agua y bebió. ¿Y a Olga? A ella también. 2 años condicionales. Más una multa de 300.000. No va a pagar, claro. No tiene dinero. Marina levantó la cabeza y le miró. Me he divorciado de él. He cogido todo lo que he podido. He vendido el piso casi, me he mudado con mi madre. Ya veo. ¿Y qué haces aquí? Ella le miró a los ojos. ¿Estás enfadado conmigo? Sergei frunció el ceño. ¿Por qué iba a estar enfadado? Yo lo sabía. Desde el principio. Les veía juntos, oía sus conversaciones. Pero me callaba. Él se encogió de hombros. No soy quien para juzgarte. Además, la que engañaba no eras tú. Marina se levantó. Haces bien en irte. Aquí todo está podrido. Los vecinos cotillean, los compañeros cuchichean. Es imposible vivir. Salió sin despedirse. Sergei cerró la puerta tras ella y volvió a sus cosas. 2 semanas después se mudó. El piso en la provincia era pequeño, de una habitación, pero limpio y luminoso. Las ventanas daban al bosque y a lo lejos se veía un río. El trabajo resultó ser más fácil de lo que pensaba. La sucursal acababa de abrir, había poca gente, pocos documentos. Llegaba a las 8 de la mañana y se iba a las 6 de la tarde. Los fines de semana los pasaba en el piso, leyendo, viendo la televisión. Los compañeros eran jóvenes, de 25 a 30 años. Intentaban hablar con él, le invitaban a fiestas de empresa, pero él se negaba. Explicaba que estaba cansado, que necesitaba descansar. Lo entendían, y le dejaron en paz. Un mes después se le acercó una de las empleadas. Se llamaba Ana, trabajaba en contabilidad. Baja, morena, con una voz suave. Sergei Vasilievich, ¿puedo hacerle una pregunta? Él asintió. Tengo un problema con un albarán. No consigo entender dónde está el error. ¿Me ayuda? Él miró el documento y encontró el error en 1 minuto. Se lo explicó, ella le dio las gracias y se fue. Al día siguiente volvió a venir. Luego otra vez. Él no se oponía, le ayudaba, le explicaba. El viernes se quedó hasta tarde. Él también se quedó, terminando un informe. A las 8 de la tarde salió del despacho y la vio junto a la ventana. Estaba de espaldas, mirando la puesta de sol. ¿Todavía no se ha ido?, preguntó él. Ella se giró. Estoy terminando el informe trimestral. ¿Y usted? Lo mismo. Ella sonrió. ¿Le apetece un café? Iba a ir a la máquina. Tomaron café en la cocina, hablando del trabajo, de los compañeros, del tiempo. Nada personal. Él no preguntaba, ella no contaba. Cuando terminaron, ella se levantó. Gracias por la compañía. Hasta el lunes. Él la siguió con la mirada, volvió al despacho. Terminó el informe y se fue a casa. El sábado por la mañana le llamó un número desconocido. No cogió el teléfono. Volvieron a llamar. Él colgó y bloqueó el número. 1 hora después llamaron a la puerta. Abrió.
En el umbral estaba Olga. Había adelgazado, el rostro demacrado, el pelo apagado. Sin maquillaje. Hola, dijo con voz suave e insegura. Él no respondió, se limitó a mirarla. No, no puedes. Ella asintió, bajó la mirada. Averigüé tu dirección a través de conocidos en común. He venido. 3 horas de viaje. ¿Y para qué? Para hablar. Para darte explicaciones. Ay, no hace falta. Ella dio un paso adelante. Sergei, por favor. Dame al menos 5 minutos. Él guardó silencio, luego se echó a un lado. Ella entró, fue a la cocina y se sentó a la mesa. Él se quedó de pie junto a la puerta. Habla. Ella apretó las manos sobre las rodillas, mirando al suelo. Lo he perdido todo. El trabajo, el piso, los amigos. Marina no me habla. Mis padres me han dado la espalda. Vivo en el sofá de una conocida. Trabajo de dependienta en un kiosco, gano poco. Estoy ahorrando para la multa, pero no me llega. Sergei guardó silencio. A Pavel le han dado la condicional. Pensé que me apoyaría, pero no coge el teléfono. Marina se lo ha quitado todo, hasta ha vendido el coche. Vive con su madre, trabaja de mozo de carga. Ella levantó la cabeza y le miró. Tenía los ojos enrojecidos. Me he dado cuenta de que estaba equivocada. De lo que he hecho. Lo siento, Sergei. Lo siento mucho. Yo no. Lo sé. Pero quería decírtelo. Eras un buen marido. No lo valoré. Pensaba que la vida tenía que ser emocionante, interesante, y simplemente, era. Contigo. Y me parecía que no era suficiente. Pavel me prometió muchas cosas. Decía que ganaríamos dinero, que nos iríamos, que viviríamos de otra manera. Yo le creí. Firmaba los documentos que me traía. Pensaba que era legal. Y cuando llegó la policía, dijo que no sabía nada. Me echó toda la culpa a mí. Sergei la miraba en silencio. No te pido perdón, continuó ella. Sé que no me lo merezco. Solo quería que supieras la verdad. Y que no pensaras que soy un monstruo. Solo soy una tonta. Una tonta ingenua. Se secó las lágrimas con la manga, se giró hacia la puerta. Sergei, ¿podrías ayudarme? Tú trabajas y alquilas el piso. Seguro que tienes dinero. Tengo dinero, pero no te voy a ayudar. Vale, me voy. No te molestaré más. Salió al pasillo, se detuvo junto a la puerta. Estás diferente. Pensaba que... Él abrió la puerta, ella salió. Él la cerró tras ella y se apoyó en la puerta con la espalda. Se quedó así un minuto. Luego volvió a la cocina, se sirvió agua y se la bebió. No sentía lástima. Ni rabia. No sentía nada. Como si ella formara parte de otra vida, de la que había dejado atrás. Por la noche salió a pasear. Caminó por el sendero del bosque, observando los árboles, escuchando el silencio. Respiró hondo. El lunes, en el trabajo, Ana volvió a acercarse a él. Sergei Vasilievich, ¿le apetece comer juntos? Hoy hay un menú bastante bueno en el comedor. Él la miró, pensativo. De acuerdo. Fueron al comedor, cogieron las bandejas y se sentaron junto a la ventana. Hablaron del trabajo, de nuevos proyectos. Ella le contó que se había mudado allí hacía un año y que vivía en un piso cerca de la oficina. No estaba casada ni tenía hijos. Él escuchaba, asintiendo de vez en cuando. No preguntó por más detalles. Después de comer, volvieron al trabajo. Él se sentó a su mesa y abrió el correo. Entre los mensajes había uno del banco, la confirmación de una transferencia. El sueldo del mes pasado. Mucho más de lo que solía ganar. Se recostó en la silla y miró por la ventana. Tras el cristal brillaba el sol y los árboles se balanceaban con el viento. La vida seguía. Una vida nueva, tranquila, sin mentiras ni traiciones. Al cabo de un mes, Ana lo invitó a cenar. Él aceptó. Fueron a un café, charlaron, se rieron. Nada serio, solo una velada agradable. Cuando él la acompañó a casa, ella se detuvo en el portal. Gracias. Ha estado muy bien. Para mí también. Ella sonrió, le hizo un gesto con la mano y entró en el portal.
Él se dirigió a su apartamento. Caminaba despacio, sin prisa. Pensaba que la vida era algo extraño. Un capítulo se cierra y otro comienza. Y nunca sabes lo que va a pasar. Pero ahora le daba igual. Simplemente vivía. Día tras día. Con calma, con sosiego. El sábado estaba limpiando el piso cuando sonó el teléfono. Un número desconocido. Contestó. ¿Sergei Vasilievich? Soy Larisa. Larisa Leonidovna. Él guardó silencio. Le escucho. Perdone que le moleste. Solo quería decirle que Olga ha ingresado en el hospital. Apendicitis. La operación ha ido bien, pero no tiene a nadie a quien pedir ayuda. Y su número figura como el de un familiar cercano. No, es un error, no tengo familiares cercanos que se llamen Olga, la interrumpió. Hubo una pausa. De acuerdo. Disculpe las molestias. Colgó. Él dejó el teléfono sobre la mesa y volvió a la limpieza. Por la noche estaba sentado en el balcón, bebiendo té y mirando las estrellas. El teléfono estaba a su lado, con la pantalla apagada. No pensaba en la llamada. No pensaba en Olga. Pensaba en el día siguiente. En el trabajo, en sus compañeros, en un paseo por el bosque. En las cosas sencillas que componen la vida. Al cabo de medio año lo ascendieron. Ahora dirigía toda la sucursal y su sueldo volvió a subir. Por fin se compró un coche, nuevo, fiable. Ana se convirtió en su adjunta. A menudo se quedaban hasta tarde juntos, hablando de planes, tomando café en la cocina. Un día ella le preguntó. ¿Tenía usted familia? ¿Qué pasó? No funcionó. Ella no preguntó nada más. En invierno celebraron juntos el Año Nuevo. Un pequeño grupo de la oficina, unas 10 personas. Estuvieron en un café, bebiendo champán, riendo. Sergei estaba sentado junto a Ana, charlando, bromeando. A medianoche todos salieron a la calle a ver los fuegos artificiales. Ana estaba a su lado, él sentía el calor de su hombro. «Feliz Año Nuevo», dijo ella. «Feliz Año Nuevo», respondió él. Volvieron al café y se quedaron hasta las 3 de la madrugada. Luego él la acompañó a casa y regresó a la suya. Se tumbó en la cama y miró al techo. Pensaba en cómo había cambiado su vida. Como del caos y el dolor había surgido algo nuevo, tranquilo. No había perdonado a Olga. No había olvidado lo que pasó. Pero ya no pensaba en ello todos los días. La vida seguía. Estaba tumbado y se dio cuenta de que, en cuanto se quedó solo, la vida empezó a mejorar. ¿Era una coincidencia? No lo sabía. Llegó la primavera. Por la noche se reunió con Ana. Pasearon por el malecón, mirando el río. Hablaron de planes para el verano, de un viaje de vacaciones. ¿Quizá podríamos irnos juntos a algún sitio?, le propuso ella. Él se lo pensó. Buena idea. Ella sonrió y le cogió la mano. Caminaban por el malecón, en silencio. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja. Sergei miraba el agua, el reflejo del atardecer. Pensaba que la vida era impredecible. Que se puede perder todo y empezar de nuevo. Que el pasado se queda en el pasado y el futuro está por delante. Y que eso es normal. Simplemente la vida. Tal como es.